Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. El cielo premia la diligencia. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Todos los personajes, lugares y elementos originales son propiedad de Masashi Kishimoto y sus respectivos dueños. La historia es creación original de Lord Merlin 3. Yo únicamente realizo la traducción al español con fines de entretenimiento. Si te gusta la obra, apoya al creador original. Capítulo 301. Tras finalizar los breves trámites, la producción rápidamente entró en pleno apogeo. Deidara estaba completamente asombrado. Jamás se había imaginado que su arte, combinado con la fabricación mecánica a gran escala, pudiera desatar un poder tan aterrador. Según el informe final del proyecto de entrega del viento occidental, el mundo ninja ahora poseía la capacidad de atacar cualquier objetivo al que fijara su mirada. Las implicaciones dejaron a Deidara ardiendo de emoción. Solo entonces encontró tiempo para reunirse con Sasori. «Hermano Escorpión», preguntó Deidara con curiosidad, «¿cuándo te infiltraste en la organización Umbrella?» Lo que más le divirtió fue la verdadera forma de Sasori. ¿Quién hubiera pensado que el infame miembro de Akatsuki ahora estaba usando el cuerpo de un niño pequeño? Sasori le lanzó una mirada de reojo, descubriendo al instante los pensamientos de Deidara. «¿Qué sabes tú?», dijo con calma. «Me dedico al arte». «Ah». Los ojos de Deidara se iluminaron. «¿Así que el hermano Escorpión finalmente reconoce mi arte?» Parecía realmente emocionado. «¿Mi arte?» G. Sasori se burló y no dijo nada más. «¿Qué clase de reacción es esa?», protestó Deidara. «¿Acaso el deslumbrante brillo de una explosión no es la forma más pura de arte?» Su expresión se tornó borrosa, casi reverente. «Me refiero a la tecnología mecánica», respondió Sasori con frialdad. «No a tus tonterías sobre explosiones». En su opinión, sin una base de ingeniería avanzada, el supuesto arte de Deidara ni siquiera existiría. Ahora que dominaba los sistemas mecánicos, Sasori comprendía por fin lo rudimentarias que eran realmente las técnicas tradicionales de marionetas. Las técnicas de manipulación de marionetas eran simplemente una rama primitiva de la ingeniería mecánica. Al integrar la tecnología mecánica moderna en su oficio, Sasori había elevado sus marionetas a un nivel completamente nuevo. La enorme marioneta que él mismo diseñó, apodada Gundam, ya había pasado por varias generaciones de mejoras. Y su propia capacidad de combate había evolucionado a la par. Ya no era el Sasori del pasado. «¡Maldita sea!», exclamó Deidara. «¿No viste esa explosión hace un momento? Ese brillo instantáneo». Sasori seguía siendo Sasori, inmutable en su esencia. «Sin nuestro apoyo técnico», respondió Sasori con indiferencia, «¿cómo crees que podrías lanzar tu arte a través de tales distancias?» La inmortalidad mecánica. Eso sí que era belleza. Una explosión, fugaz y efímera, no podía compararse. «Maldito seas, hermano Escorpión. Quiero batirme en duelo contigo». Deidara se puso de pie de un salto, irradiando indignación. Los investigadores que estaban cerca ni siquiera reaccionaron. Ya estaban acostumbrados a esto. Cada vez que estos dos se encontraban, saltaban chispas inevitablemente. «Cuando quieras», se burló Sasori. «No te tengo miedo». No muy lejos, dos observadores presenciaban la escena. «¿No te preocupa que hagan explotar la base de investigación?», bromeó uno de ellos. Sawai permaneció en calma. «Ya que se conocen», dijo con ligereza, «dejemos que establezcan un vínculo adecuado». Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, entregando con indiferencia los documentos que llevaba en la mano a Hirata. En la parte superior del archivo había un solo nombre: Sasori. «TSK, esos altos mandos sí que saben divertirse», murmuró Hirata. «¿No temen que la organización vuele por los aires?». Negando con la cabeza, él también se marchó. Haciendo uso de su autoridad, Hirata ya había descubierto la identidad de Deidara. Curiosamente, Deidara ni siquiera era un shinobi, pero su estatus superaba con creces el de la mayoría de los ninjas. En cuanto a Sasori, su identidad quedó al descubierto tras convertirse en discípulo de Sawai. Todos los involucrados en el proyecto de entrega del viento del oeste fueron sometidos a una rigurosa investigación de antecedentes.
Si Sasori hubiera permanecido oculto en su base original, tal vez nunca lo habrían descubierto. Pero un proyecto de esta magnitud no dejaba lugar para el secretismo. Sin embargo, los informes de inteligencia indicaban que Sasori no causó ningún problema más allá de la investigación tecnológica. De hecho, Shisui y los demás deseaban poder reclutar a todos los miembros de Akatsuki. Por lo tanto, se le permitió a Sasori quedarse. Más adelante se determinaría si podría ser transformado por completo. Si bien valoraban las habilidades de Sasori, no le temían en absoluto. Una supuesta amenaza de nivel Kage hacía tiempo que había dejado de importarles. Mientras tanto, el progreso de Deidara continuó sin contratiempos. En otro lugar, mientras Nagato meditaba sobre su próximo movimiento, una figura enmascarada apareció repentinamente ante él. ¿Por qué no has convocado aún a los miembros de la organización?, preguntó Obito con voz baja y disgustada. Nagato sostuvo su mirada con frialdad. Ya lo hice, respondió. Deidara ha sido enviado a una misión secreta. Sasori permanece encubierto. Un destello peligroso apareció tras la máscara de Obito. ¿Es eso así? Zas. Una aguda sensación de peligro me invadió. Nagato se apartó justo a tiempo. Si no hubiera sido por la prótesis que Naruto le había proporcionado, no habría podido evitar ese ataque. Su mirada se endureció. ¿Qué es exactamente lo que intentas hacer? Nagato habló con frialdad, su cuerpo ya se tensaba, listo para atacar en cualquier momento. Junto a Obito, una figura apareció en silencio. Fue él quien acababa de lanzar el ataque sorpresa. Nagato frunció el ceño. Edo Tensei, no había rastro de vida en el hombre que tenía delante. Nagato conocía bien ese ninjutsu prohibido. Lo que le desconcertaba era que no reconocía en absoluto a ese shinobi. Sin embargo, por la forma en que se había movido el hombre, rápido, decisivo, letal, no cabía duda. Se trataba de alguien que en su día había alcanzado el nivel de Kage. Alguien del clan Iga. Nagato llegó rápidamente a una conclusión. Esos ojos, de un blanco puro, con las venas ligeramente abultadas en las sienes. El Byakugan. En el mundo ninja, cualquiera conocía su origen. A ojos de Nagato, Obito debía de haber desenterrado a un antepasado del clan Iga. La historia del clan se remontaba a siglos atrás, por lo que encontrar a una o dos figuras poderosas entre sus muertos no era nada sorprendente. Aún así, Nagato no sentía más que desdén. Desenterrar cadáveres ancestrales para usarlos en la batalla era despreciable. ¿Así que quieres atacarme?, preguntó Nagato con desdén. Pues ven y inténtalo. En un instante, los 6 senderos del dolor se movieron, formando un perímetro cerrado a su alrededor. Nagato se mantuvo confiado. El ninjutsu espacio-temporal de Obito era problemático, sí, pero el poder del Rinnegan era absoluto. ¿Sabes por qué te ataco?, preguntó Obito con frialdad, con la voz desprovista de emoción. ¿De verdad crees que el Rinnegan te pertenece? La mirada de Nagato permaneció fija. Fue simplemente algo que te concedí, continuó Obito. Y ahora, he decidido recuperarlo. Él esperó. Impacto esperado. Miedo. Desesperación. Pero la expresión de Nagato no cambió en lo más mínimo. Obito frunció el ceño y continuó. ¿No es ridículo?, se burló. ¿Un Uzumaki empuñando el Rinnegan? Ese ojo es el dojutsu supremo de mi clan. Pertenece a Uchiha Madara. Tú no eras más que un peón. Ja 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 ja. Nagato soltó una carcajada repentina. Uchiha Obito. ¿Cuánto tiempo piensas seguir actuando?, se burló Nagato abiertamente. ¿Cuándo cayó tan bajo Uchiha Madara? Ya no había necesidad de fingir. Nagato sabía desde hacía mucho tiempo que el Rinnegan no le pertenecía originalmente. Pero después de tantos años, después de haberse sincronizado completamente con ellos, su cuerpo y su linaje ya se habían fusionado con los ojos. Él también era descendiente del sabio de los 6 senderos. Compartían el mismo origen. La intención asesina de Obito estalló. Nagato tenía que morir. La idea surgió al instante. No importa cómo hayas descubierto este secreto, dijo Obito con voz sombría, no saldrás vivo de este lugar. Su expresión se torció. Había querido saborear la desesperación de Nagato, disfrutar viéndolo derrumbarse. Pero ahora, como un niño desesperado por enterrar un secreto, Obito solo quería una cosa. La muerte de Nagato. Déjame contarte algo más, añadió Obito, con la voz cargada de malicia. La muerte de tu querido amigo Yaiko, eso también lo organicé yo. Ja 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 ja. Obito se rió a carcajadas. Esta vez, la expresión de Nagato finalmente cambió.
El aire mismo parecía congelarse. Una aterradora intención asesina inundó el espacio confinado. Shinra Tensei. Nagato atacó sin decir una palabra más. Obito activó su habilidad Mangekyou, su cuerpo se desmaterializó mientras miraba a Nagato con ojos gélidos. La habitación era demasiado pequeña. La fuerza repulsiva detonó instantáneamente. Auge. El edificio quedó completamente destruido. NNN capítulo 302. Una violenta explosión arrasó la zona. No muy lejos de la habitación destrozada, Conan se puso rígida, y su expresión se tornó grave al instante. Así pues, el hombre enmascarado había hecho su jugada de verdad. Los papeles se esparcieron cuando Conan se disolvió en innumerables hojas, que se reformaron junto a Nagato al instante siguiente. ¿Qué es exactamente lo que intentas hacer?, preguntó con frialdad. ¿Acaso no sigues queriendo llevar a cabo el plan Ojo de la Luna? Sus hermosos ojos ardían con una furia apenas contenida. Uno de sus brazos ya se había transformado en papel afilado como una navaja, listo para atacar en cualquier momento. Conan. Nagato extendió la mano y la agarró del brazo, deteniéndola. Ella se volvió hacia él y lo vio. La determinación en sus ojos. Ya no existía ninguna posibilidad de cooperación. El frágil equilibrio que había existido entre ellos y el hombre enmascarado se había roto por completo. Conan suspiró para sus adentros. Jamás se había imaginado que actuaría con tanta decisión, que los atacaría sin rodeos. HMPH, se burló Obito. No hace falta que los traidores digan nada más. Yo mismo llevaré a cabo el plan Ojo de la Luna. Pero antes de eso, el Rinnegan debe ser recuperado. Sin perder una palabra más, Obito se puso en marcha. El cuerpo Edo Tensei de Uniga fue teletransportado instantáneamente hacia adelante, atacando directamente a Nagato. Obito nunca había subestimado a Nagato. Precisamente por eso envió a su subordinado más fuerte. Iga Ichizoku. Una figura legendaria, de la que se rumorea que es solo ligeramente inferior a Senju Shirama y Uchiha Madara. Si bien no podía compararse realmente con esos dos monstruos, eso no significaba que fuera débil. De lo contrario, su linaje era terriblemente puro. El poder de Sub-Byakugan superaba incluso al de la mayoría de los miembros del clan Tsutsuki en la luna. Era un nivel de pureza ocular que ni siquiera Hinata Iga podía alcanzar. Liberación de fuego. Torbellino violento. Enormes llamas estallaron, rugiendo hacia Nagato. Nagato resopló con frialdad. El ataque fue repelido de inmediato. Al momento siguiente, una sombra brilló. Antes de que Conan pudiera reaccionar, Nagato ya se había enfrentado cara a cara con el misterioso Shinobi Iga. La colisión provocó ondas expansivas que se propagaron por el aire. Eso es imposible. Las pupilas de Conan se contrajeron y su rostro reflejó incredulidad. Ella sabía mejor que nadie lo aterradora que se había vuelto la fuerza de Nagato después de despertar por completo el Rinnegan. Desde entonces, nadie lo había derrotado. La única excepción era Naruto. Y sin embargo ahora, un Shinobi Iga, que apareció de la nada, estaba luchando cara a cara con Nagato. ¿Cómo no iba a estar conmocionada? Nada es imposible, se burló Obito. ¿Cómo puedes comprender el poder de los Shinobi del período Sengoku? Solo quienes vivieron esa época lo entendieron de verdad. Obito había convocado a muchos Shinobi desde el período de los estados combatientes hasta el Edo Tensei, y los había puesto a prueba personalmente. ¿El resultado? Cada uno de ellos se había ganado su reputación a través de interminables batallas a vida o muerte. Aquellos cuyos nombres han perdurado en la historia nunca fueron débiles. No tenía sentido revivir lo insignificante. El período Sengoku fue brutal más allá de toda imaginación. Clanes enteros vivían y morían en el campo de batalla. Sus instintos de combate, su experiencia y su intención asesina eran muy diferentes a los de la mayoría de los shinobi modernos. Incluso los miembros del clan Kaguya de aquella época poseían una fuerza aterradora. Y entre ellos, Uchiha Izuna, el hermano menor de Madara, también formaba parte del plan Edo Tensei. Debido a que la situación actual ya se había desviado drásticamente del curso original de la historia, Black Zetsu sabía una cosa con claridad. Si se perdía esta oportunidad, nadie sabía cuánto tiempo tardaría el Rinnegan en renacer. Peor aún, apenas quedaban Uchiha. Esto hizo que Black Zetsu sintiera como si el mundo mismo se estuviera burlando de él. ¿Por qué tuvo que ser exterminado el clan Uchiha? Sin ellos, el Rinnegan podría no volver a aparecer jamás. Esa constatación obligó a Black Zetsu a jugárselo todo en esta era. Y a causa de esa apuesta, reveló demasiado. Intrigas y manipulaciones que habían permanecido ocultas durante siglos.
Esas revelaciones ya habían sembrado la duda en el corazón de Obito. Después de todo, Zetsu Negro afirmaba ser la voluntad de Madara. Pero, ¿era realmente tan omnisciente la voluntad de Madara? Capaz de hacer cosas que ni siquiera el propio Madara pudo. Al final, ¿quién era el testamento de quién? Ninjas del período Sengoku. Konan frunció el ceño, comprendiendo finalmente. Un shinobi Iga lo suficientemente poderoso como para luchar contra Nagato, tal fuerza solo podía pertenecer a una persona. El legendario ancestro del clan Iga, Yuga Ichizoku. Ninjutsu repugnante. La expresión de Konan reflejaba repulsión. Jugar con las almas de los muertos, cualquiera que cree semejante técnica jamás tendrá un buen final. Su voz denotaba un odio genuino. Para ella, quien inventó ese jutsu tenía un corazón más oscuro que la noche más profunda. El segundo Hokage. Este mundo es un infierno. Obito estalló de repente en una risa histérica, su voz resonando salvajemente. Es la oscuridad misma. ¿No sería mejor crear un mundo sin guerra, sin odio, lleno solo de belleza? ¿Por qué me traicionaste? ¿Qué te dio Uzumaki Naruto? Su tono se volvió más cortante, más desquiciado. Este mundo es falso. Quiero crear un mundo verdadero, uno sin conflictos, sin sufrimiento, donde todos puedan obtener lo que desean. Si insistes en detenerme, entonces muere. La voz de Obito se volvió gélida. La forma en que miraba a Konan no era diferente de cómo se miraría a un cadáver. Tú eres la oscuridad, respondió Konan con calma. Y en un mundo sin luz, las flores solo se marchitarán. Naruto, es esa luz. Sus ojos brillaban con convicción. Él traerá luz a este mundo. Y esa luz, yo ya la he visto. Es un líder nato. Un rey que protege a su pueblo. Y es deber del pueblo proteger a su rey. Cuidarnos unos a otros. Así nace la paz. Naruto me hizo comprender algo, continuó Konan lentamente. La paz no es perfecta. No es pura. La paz se forja paso a paso, a través de la sangre y el fuego. Quizás este era el dolor que Nagato cargaba. Hay dolor en el camino hacia la paz. Pero el dolor no es algo que debamos temer, sino algo que debemos recordar. Para recordar a aquellos que derramaron sangre y sudor por la paz. Su voz era firme, su determinación inquebrantable. Este mundo estaba lleno de desesperación. Pero solo le faltaba una cosa. Luz. Y ahora, esa luz había aparecido. Ja 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 ja. Obito se rió como un loco. Mujer delirante. Él no puede cambiar nada. Solo yo puedo traer la paz a este mundo. Un mundo sin Rin, nunca había sido un lugar pacífico. Nunca había conocido la luz. Obito dejó de malgastar palabras. En el instante siguiente, atacó. Nagato seguía enfrascado en una batalla contra Iga Ichizoku, dejando a Konan sola para enfrentarse a Obito. El cuerpo de Konan se dispersó en innumerables hojas de papel, que se alejaron flotando en el viento. Al mismo tiempo, la forma de Obito se retorció y se desvaneció en un vacío en espiral. Fuera de Amegakure, sobre el mar infinito, apareció Konan. Instantes después, la figura de Obito emergió lentamente de una espiral transparente en el aire. ¿Es este el cementerio que has elegido para ti mismo? Preguntó Obito con calma, ocultando su locura tras una apariencia serena. Konan permaneció en silencio. Su manto negro adornado con nubes rojas ondeaba violentamente al viento. Su cabello oscuro danzaba libremente mientras la bruma marina llenaba el aire. El rugido del océano se mezclaba con el aullido del vendaval. Solo ellos dos permanecieron allí. Entre el cielo y el mar. Entre la luz y la oscuridad. NNN capítulo 303. No, aquí es donde te enterrarán. Una voz nítida y gélida resonó sobre el mar, con un filo afilado cargado de una inconfundible intención asesina. La brisa marina agitaba la capa de Konan, cuya expresión era fría y resuelta. El aura asesina que emanaba de ella parecía congelar el aire mismo. Sobre el océano infinito, las dos figuras flotaban, inmersas en una silenciosa confrontación. Detrás de la máscara, los ojos de Obito Uchiha brillaban con burla y desdén. El rápido ascenso de la organización Umbrella lo había inquietado. Durante este tiempo, su propia fuerza también había aumentado. Con el refuerzo de las células de Hashirama, sus reservas de chakra habían alcanzado un nivel aterrador hacía mucho tiempo. Conocía los métodos de Konan a la perfección. Para él, esto no era más que una lucha inútil. Por un breve instante, la escena pareció congelarse, como un cuadro suspendido entre el cielo y el mar. Entonces, ambos se movieron a la vez. Innumerables hojas de papel surgieron en el aire.
Impregnados de chakra, los shuriken de papel eran tan letales como las espadas de acero, surcando el cielo como destellos de luz blanca. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. El icónico ninjutsu Uchiha cobró vida con un rugido. En manos de Obito, lo que debería haber sido una técnica básica se convirtió en una enorme bola de fuego que envolvió por completo el shuriken de papel que se aproximaba. Entrecerró los ojos. Las llamas brotaron del infierno y un olor penetrante y agudo se extendió por el aire. ¿Petróleo? Obito arqueó una ceja. No está mal. Recubrir shurikens de papel con petróleo para provocar explosiones secundarias. Por un breve instante, incluso se percibió un atisbo de elogio en su voz. Entonces su tono se tornó frío de repente. Pero no confíes en trucos tan burdos. Con un resoplido desdeñoso, su cuerpo se volvió borroso. Los ataques lo atravesaron sin causarle daño, desvaneciéndose inofensivamente en el mar. Las llamas silbaron y se extinguieron al contacto con el agua, sin dejar ni una sola onda. La expresión de Konan no cambió. Ella alzó la mano y, una vez más, innumerables hojas de papel llenaron el aire. Su cuerpo también se disolvió en papel, dispersándose en el viento y rodeando a Obito desde todas direcciones. El papel brillaba. ¡Bum! 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 Ensordecedoras explosiones rasgaron el cielo, y una densa columna de humo se extendió sobre el mar. Sin embargo, Konan no sintió ninguna sensación de triunfo. Ella lo sabía. Eso no sería suficiente para matarlo. Sobre todo ahora que comprendía quién era realmente el hombre enmascarado. El único destino que aguarda a quienes traicionan a la organización, es la muerte. Una voz fría resonó a sus espaldas. Obito permanecía allí, completamente ileso. Unas alas de papel se desplegaron desde la espalda de Konan mientras se lanzaba hacia adelante, aterrizando sobre una boya a la deriva en la superficie del océano. No, dijo con calma. La organización fue fundada por Yaiko. Nunca fue vuestra. Quienes la traicionaron, sois vosotros. Los truenos retumbaron en el cielo oscuro. Un relámpago iluminó el cielo, seguido de una llovizna constante. Bajo el cielo sombrío, la escena resultaba insoportablemente desoladora. Las gotas de lluvia se deslizaban por las mejillas de Konan, indistinguibles de las lágrimas. Obito se burló y atacó. Al otro lado del campo de batalla, la lucha de Nagato había llegado a un punto muerto. El poder de combate de Iga Ichizoku superaba con creces las expectativas de Nagato. Y lo que es más importante, su cuerpo actual era inmortal. El sacrificio que Obito había realizado fue imperfecto, impidiendo que Iga Ichizoku alcanzara su máximo potencial. Aún así, ya había alcanzado el nivel de Super Kage, además de poseer un cuerpo inmortal. Esto hacía que fuera extraordinariamente difícil tratar con él. Los 6 senderos del dolor lo rodeaban. Cerca de allí, las bestias invocadas por el sendero animal rugían y sembraban el caos. El sabueso infernal ya se había dividido innumerables veces. Sin embargo, estas invocaciones, antaño aterradoras, eran como niños ante Iga Ichizoku, fáciles de aplastar y reprimir. Jadeo, jadeo, Nagato jadeó en busca de aire. Con la ayuda de sus prótesis mecánicas y la vitalidad que había recuperado, se entregó por completo a la batalla. Así que este es Iga Ichizoku, murmuró Nagato. El legendario shinobi de la era de los estados combatientes, del que se dice que solo es superado por Senju Ashirama y Uchiha Madara. Mantuvo la mirada fija en su oponente mientras buscaba rápidamente una solución. Un cuerpo inmortal, en opinión de Nagato, solo las técnicas de sellado podían solucionar algo así. Pero su mayor preocupación no era él mismo. Era Konan. Se enfrentaba al hombre enmascarado, Obito Uchiha. Y Nagato lo sabía muy bien, Konan no era rival para él. La ansiedad le invadió el pecho. Apretando los dientes, Nagato lanzó un ataque con toda su fuerza, llegando incluso a consumir su propia energía vital. Shinra Tensei. Con un estruendo atronador, una fuerza repulsiva abrumadora surgió hacia afuera, arrasando con todo a su paso. El violento impacto destrozó de frente la rotación de Iga Ichizoku. Si bien la rotación era famosa por ser una defensa infalible, tenía sus límites. Ante un poder abrumador, incluso esa defensa perfecta colapsó. El cuerpo de Iga Ichizoku se hizo añicos una vez más, esparciéndose como papel rasgado. Un cuerpo Edo Tensei era, en efecto, inmortal, pero la regeneración requería tiempo. Y ese breve retraso fue todo lo que Nagato necesitó. Banshitenin. El camino Deva del dolor ejerció su atracción gravitatoria, arrastrando el cuerpo Edo Tensei, que aún se estaba reformando, directamente hacia él.
Al mismo tiempo, Nagato formó rápidamente sellos con las manos. Las fórmulas de sellado oscuras se extendieron instantáneamente, reptando sobre el cuerpo de Iga y Shizuku como sombras vivientes. Cuando el sello se hizo efectivo, Nagato contempló la figura inmovilizada que tenía delante y sintió una amarga comprensión que le oprimió el pecho. Quizás, subestimé a la gente de este mundo. Justo cuando se permitió un breve momento de alivio, de repente, la sangre brotó de su boca. Nagato bajó la mirada con incredulidad. Una vara de chakra negra le había atravesado el corazón. Detrás de él, una figura oscura sonreía, mostrando unos dientes blancos y dentados que brillaban grotescamente. El hijo filial del mundo ninja, Zetsu negro. Nagato giró la cabeza con gran dificultad, y la figura de Black Zetsu se hizo visible. Su visión se nubló mientras otro chorro de sangre brotaba de sus labios. Al mismo tiempo, los 6 caminos del dolor temblaron al unísono, sus movimientos vacilando. Zetsu, incluso tú, Nagato susurró a regañadientes. Me traicionaste. Antes de que pudiera terminar, Black Zetsu arrancó bruscamente la vara negra. Los daños secundarios fueron devastadores. Nagato cayó de rodillas, temblando. Con sus últimas fuerzas, extendió la mano, intentando desesperadamente agarrar a Black Zetsu, pero el intrigante ya se había marchado. Su cuerpo se disolvió en luz negra y desapareció. En el instante siguiente, Black Zetsu apareció junto al sello de Iga y Shizuku y lo liberó directamente. Sus habilidades para sellar eran, en el mejor de los casos, rudimentarias, pero su dominio de la liberación yin-yang era excepcional. Deshacer un sello de ese tipo estaba perfectamente dentro de sus capacidades. Nagato presenció la escena, la rabia lo invadió, pero su visión se oscureció. El rostro de Yaiko apareció en su mente. Luego, el de Conan. En su conciencia menguante, un joven radiante se encontraba frente a él, sonriendo como lo había hecho antaño. Yaiko, le confié tu sueño a alguien, es muy confiable. Los ojos de Nagato se cerraron lentamente. Con su muerte, los 6 senderos del dolor quedaron en silencio, derrumbándose sin vida en el lugar donde se encontraban. Al ver esto, Black Zetsu finalmente se permitió sentir emoción, pero incluso entonces, mantuvo la distancia, receloso ante un posible engaño. Solo después de varios minutos se acercó con cautela. Una vez que confirmó que Nagato estaba realmente muerto, Black Zetsu actuó sin dudarlo. Le arrancó los ojos a Nagato y los colocó cuidadosamente en una pequeña botella llena de líquido conservante. La lluvia arreció. A lo lejos, el corazón de Conan se encogió de repente. Una insoportable sensación de pérdida la invadió. Alzó la vista hacia el cielo oscurecido, mientras la lluvia se mezclaba con la tristeza que le oprimía el pecho. Un sentimiento terrible se apoderó de mí. Y ella lo sabía, se acababa de perder algo irreemplazable. NNN capítulo 304. Nagato, Conan susurró su nombre, y una sensación de pavor insoportable la invadió. Las lágrimas brotaron sin control, mezclándose con la lluvia mientras corrían por su rostro. Bajo el cielo sombrío, era imposible distinguir dónde terminaba la lluvia y dónde empezaban sus lágrimas. La escena resultaba desoladora. En el momento en que su dolor alcanzó su punto máximo, Conan se movió. Su cuerpo se dispersó en innumerables hojas de papel, lanzándose hacia adelante en un ataque repentino y violento contra Obito. De pie sobre la superficie del mar, Obito no hizo ningún movimiento para esquivar. Las hojas de papel atravesaron su cuerpo sin chocar contra nada. Entonces, la parte superior del cuerpo de Conan se materializó en pleno ataque. Los ojos de Obito se abrieron de par en par. Apareció un vórtice en espiral, y él extendió la mano al instante, intentando, para arrastrar a Conan a la dimensión Kamui. Pero en ese instante, el periódico cambió. Lo que parecían sábanas inofensivas resultaron ser etiquetas explosivas, todas adheridas firmemente al cuerpo de Obito. ¡Maldita sea! Obito percibió el peligro de inmediato. Las etiquetas cobraron vida, brillando con una luz cegadora. Obito interrumpió a Kamui a la fuerza. ¡Bum! 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 Una serie de explosiones ensordecedoras rasgaron el aire, seguidas de una densa nube de humo. Cuando finalmente se disipó la tormenta, una parte de la máscara de Obito había salido volando, dejando al descubierto su piel oscurecida. Su ropa estaba hecha jirones y su estado era claramente mucho peor que antes. La propia Conan también se había visto afectada por la explosión, pero era obvio que Obito había sufrido los daños más graves. Finalmente, la expresión de Obito se tornó seria. Finalmente reconoció la verdad. No podía permitirse el lujo de subestimar a esa mujer. Su mirada se agudizó.
Conan jadeó en busca de aire. Incluso con sus singulares técnicas de papel, esquivar ese contraataque no había sido fácil. Lentamente, las hojas de papel dispersas se fueron reuniendo de nuevo, reformando el cuerpo de Conan. Levantó la mano y la deslizó hacia abajo. Para asombro de Obito, el mar mismo se partió. Obito se precipitó hacia abajo, con una expresión de incredulidad en el rostro. Observándolo desde arriba, Conan habló con frialdad y claridad. Tu habilidad te permite transportarte a otra dimensión. Lo que queda fuera es simplemente una proyección. Cuando atacas, debes materializarte. E incluso tu intangibilidad tiene un límite. 5 minutos como máximo. Su voz resonó sobre el mar. Preparé 600.000 millones de etiquetas explosivas. Esta cantidad de etiquetas puede soportar explosiones continuas durante 10 minutos. Este lugar será tu tumba. Por primera vez, el pánico se reflejó en los ojos de Obito. Conan lo observó con frialdad, mientras un silencioso suspiro resonaba en su corazón. Ella nunca había confiado en el hombre enmascarado. Estas etiquetas explosivas no se prepararon de la noche a la mañana. Se acumularon a lo largo de muchos años. Algunas habían sido compradas con fondos ganados por Kakuzu, pero la mayoría habían sido elaboradas por ella misma. Nadie podía vender etiquetas explosivas en cantidades tan astronómicas. El dominio de Conan del ninjutsu de liberación de papel no tenía parangón en el mundo ninja. Se podría decir que era una maestra en la fabricación de etiquetas explosivas. Si alguna vez hubiera aprendido la técnica de etiquetas explosivas mutuas del segundo Hokage, su poder destructivo, antes del agotamiento del chakra, habría estado entre los más altos. Debajo de ella, Obito seguía cayendo. Cada vez que intentaba activar Kamui, nuevas etiquetas explosivas se le adherían, interrumpiendo a la fuerza la técnica. Entonces, se produjo una explosión mucho mayor que las demás. En medio del humo, el Sharingan de 3 Tomoe en la cuenca del ojo de Obito brilló violentamente. El mar se agitó formando enormes olas, cuyas aguas cubrían el cuerpo de Conan. Curiosamente, no sintió frío, solo una intensa sensación de liberación que le subía al pecho. ¡Bum! 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 Las explosiones continuaron sin cesar. Transcurrieron 10 minutos completos antes de que las detonaciones finalmente cesaran. Peces muertos flotaban sobre la superficie del mar. Los que estaban más cerca habían sido destrozados por completo, mientras que los pocos que quedaban intactos habían sido arrojados allí desde lejos. El penetrante hedor a pólvora impregnaba el aire. El calor se elevaba sobre el agua, cuya temperatura aumentaba rápidamente debido a las continuas explosiones. Antes de que el humo se dispersara por completo, unas pocas gotas de sangre fresca cayeron al mar. Las pupilas de Conan se contrajeron. Obito apareció detrás de ella. Una vara de chakra de metal negro se materializó en su mano y la atravesó directamente por el cuerpo. Obito había perdido uno de sus brazos, destruido en la explosión anterior, pero no mostró ninguna reacción, como si la herida no fuera más que un rasguño. Conan avanzó tambaleándose, con sangre brotando de sus labios. El esfuerzo por moverse le provocó un dolor agudo en todo el cuerpo, y su equilibrio se volvió inestable. De pie, con paso tembloroso, sobre el mar, formó un enorme shuriken de papel y lo arrojó hacia atrás. Obito saltó a un lado al instante. Con un movimiento de su vara de metal, apartó todas las hojas de papel. Ahora, frente a una Conan herida, Obito tenía claramente la ventaja. En ese instante, las nubes oscuras que cubrían el cielo se dispersaron lentamente. Conan levantó la vista. Se le encogió el corazón. El ninjutsu de Nagato había fallado. Y eso solo podía significar una cosa. Había ocurrido algo terriblemente irreversible. El tubo de acero que Obito sostenía en la mano era inesperadamente resistente. Las espadas de papel en espiral de Conan, lo suficientemente afiladas como para cortar acero, fueron desviadas sin esfuerzo una tras otra. Tras apenas unos pocos intercambios, la brecha que los separaba se hizo dolorosamente evidente. Ya debilitada por sus heridas, Conan pronto se vio completamente superada. En el instante siguiente, la mano de Obito se cerró alrededor de su garganta. Conan forcejeaba desesperadamente, arañando su brazo con los dedos, pero Obito no mostró piedad. Frente a una mujer que no era Rin, su mirada era completamente fría. Con un giro inesperado, se le rompió el cuello. La luz en los ojos de Conan se desvaneció al instante. Arriba, la lluvia cesó gradualmente. Un tenue arcoíris apareció en el cielo oscurecido, y en su conciencia menguante, emergió un rostro sonriente y familiar. Naruto-kun, en este mundo oscuro, debe haber luz. Conan cerró los ojos lentamente.
Su cuerpo cayó al mar, desapareciendo bajo las olas. Trozos de papel manchados de sangre flotaban sobre el agua, arrastrados cada vez más lejos por el viento. En ese momento, Black Zetsu apareció silenciosamente junto a Obito. Asintió levemente. Obito ni siquiera dedicó una mirada a la escena. Dándose la vuelta, se marchó sin dudarlo. Solo quedaba en el cielo el solitario arco iris. ¿Qué dijiste? Shisui se puso de pie de repente, golpeando la mesa con ambas manos. Su rostro reflejaba incredulidad. El ninja que estaba arrodillado debajo de él bajó la cabeza, permaneciendo en silencio. Este era uno de los shinobi que Shisui había enviado al lado de Nagato. Y justo ahora, había dado una noticia devastadora. Nagato, el hombre que empuñó el Rinnegan, había sido asesinado. Konan también estaba muerta. Y el Rinnegan había sido robado. No habían podido hacer nada para impedirlo, solo les quedaba regresar e informar. Por un instante, Shisui tuvo la sensación de no haber oído bien. Tras haber luchado contra Nagato anteriormente, sabía mejor que nadie lo aterrador que era realmente el Rinnegan. Y sin embargo, incluso alguien como Nagato había caído. Nagato y Konan eran como de la familia para Naruto. Shisui dejó escapar un largo suspiro. Aunque el vínculo de Naruto con Jiraiya no fue tan profundo en esta vida, Shisui sabía que Naruto lo respetaba profundamente. Naruto solía decir que Jiraiya era un shinobi verdaderamente excepcional. Ni siquiera el propio Naruto probablemente lo había previsto. Nagato aún no había muerto, pero Obito decidió actuar. Y esa única acción desencadenó una reacción en cadena. Esto obligó a Black Zetsu a actuar abiertamente, arriesgándose a ser descubierto, desenterrando las tumbas de legendarios shinobi de la era Sengoku y permitiendo a Obito usar el Edo Tensei. Una expresión de impotencia cruzó el rostro de Shisui. Pero más que tristeza, lo que le inquietaba era otra cosa. ¿Qué es exactamente lo que planea Obito? Una fuerte sensación de que se avecinaba una tormenta lo oprimía. ¿Es este el comienzo de la batalla final de la que habló Naruto? Shisui despidió al mensajero. Pronto, solo quedó él en la habitación. Sentado en silencio en su silla, Shisui bajó la mirada, con los ojos brillando con una luz profunda y reflexiva. NNN capítulo 305. En la base de Umbrella, dentro de una espaciosa sala de conferencias, Shisui y los demás estaban reunidos, discutiendo cómo afrontar la inminente amenaza. Incluso Uzumaki Nagato, quien poseía el Rinnegan, fue asesinado, dijo Zabuza con gravedad. Eso demuestra que el enemigo tiene métodos que no comprendemos. Zabuza fue el primero en hablar. Las vendas que cubrían su cuerpo habían disminuido notablemente, dejando ver una expresión endurecida y resuelta. Al oír esto, Ao asintió con la cabeza, con el rostro igualmente serio. Incluso en su estado actual, sabía que no habría tenido ninguna posibilidad contra Nagato empuñando el Rinnegan. Y ahora, incluso Nagato estaba muerto. Este mundo ninja se volvía cada día más incomprensible. Dejemos ese asunto de lado por ahora, dijo Shisui con calma. Nagato será vengado. Lo más importante es cómo afrontamos la crisis que se avecina. ¿Qué opinan todos? Su mirada recorrió la habitación antes de posarse finalmente en Shikamaru, el más joven de los presentes. Shisui admiraba profundamente a este joven. En su opinión, Shikamaru poseía un talento y una perspicacia estratégica que incluso superaban a los de Shikaku. Con el tiempo y la práctica, se convertiría en un comandante excepcional. En cuanto a Sasuke, Shisui aún no creía que estuviera preparado para participar en una reunión de este nivel. Pero Shikamaru era diferente. Su compostura e intelecto ya cumplían con los estándares. Shikamaru, dijo Shisui con una leve sonrisa. ¿Qué opinas? Los demás se volvieron hacia él con expresiones burlonas. Todos sabían que Shisui lo estaba poniendo a prueba deliberadamente. Shikamaru dejó escapar un suspiro silencioso, con expresión de impotencia. No había querido asistir a esa reunión en primer lugar, pero dado que Shisui lo había llamado directamente, no había escapatoria. Sin embargo, bajo esa reticencia, se despertaba una sutil emoción. Haber alcanzado su puesto actual a tan temprana edad era prueba de su capacidad. Y por muy perezoso que pareciera, Shikamaru seguía siendo un joven orgulloso. Cruzando los brazos, pensó un momento antes de hablar lentamente. Según lo que sabemos hasta ahora, nuestra información sobre el enemigo es limitada, dijo Shikamaru. Pero, al mismo tiempo, ellos tampoco saben mucho sobre nosotros. Con nuestra fuerza actual, las probabilidades de una derrota total son extremadamente bajas.
El proyecto en el desierto de la capital del viento está casi terminado, y una nueva generación de cañones chakra ya ha entrado en producción. Vehículos blindados, cañones chakra, estamos totalmente equipados. Y eso es solo nuestro armamento. Nuestra fuerza de combate real incluye el cuerpo de artes marciales y el ejército chakra, que suman decenas de miles de efectivos. Si además contamos las fuerzas desplegadas en otras regiones del mundo ninja, podemos movilizar aproximadamente 200.000 efectivos. Mientras Shikamaru hablaba metódicamente, Shisui asintió con aprobación. Continúa. Shikamaru asintió de vuelta. Esto es algo que todos aquí ya saben, así que no me detendré en ello. En cuanto al personal de bajo rango, no vale la pena desplegarlo a menos que sea absolutamente necesario. Si llegamos a ese punto, significaría que la fuerza del enemigo supera con creces nuestras expectativas. Mientras hablaba, Shikamaru levantó la mano y señaló el enorme mapa del mundo ninja que colgaba en la pared. Nuestras relaciones diplomáticas con las principales aldeas ninja no son particularmente sólidas, continuó. La postura de Iwagakure, en particular, sigue sin estar clara. Pero ante un poder abrumador, incluso el tercer Tsuchikage no tendrá más remedio que reconocer la realidad. El objetivo del enemigo ya es obvio gracias a la información previa. Las bestias con cola. Shikamaru hizo una pausa y echó un vistazo a la habitación. Al ver que todos asentían con la cabeza, continuó. Probablemente lanzarán ataques directos contra las principales aldeas ninja para capturarlas. E inevitablemente, seremos uno de sus objetivos. Tocó varias ubicaciones en el mapa. Esta región es una vasta llanura, ideal para la guerra a gran escala. Y estas zonas también. Todas son campos de batalla adecuados. Finalmente, Shikamaru extendió las manos, con una expresión de impotencia en el rostro. Simplemente no puedo imaginar qué tipo de as bajo la manga se está basando el enemigo para desafiar a todo el mundo ninja, especialmente teniendo en cuenta los recursos que poseemos actualmente. La sala quedó en silencio por un momento. Entonces, jajajajaja. Las risas estallaron de repente. Todos los presentes quedaron atónitos por un instante antes de estallar en carcajadas, claramente divertidos por la sincera conclusión de Shikamaru. Todos compartían el mismo pensamiento tácito. Con su fuerza actual, se podría decir que no tienen rival en el mundo ninja. Comparados con ellos, las antiguas 5 grandes naciones ni siquiera estaban capacitadas para llevar sus zapatos. Entre todos los presentes, solo Shisui negó lentamente con la cabeza. En ese momento, Shikamaru volvió a hablar, con la mirada fija en Shisui. El objetivo del señor Shisui no es solo lidiar con la crisis inminente, ¿verdad? Dijo. De lo contrario, no te verías tan serio. Shisui sonrió levemente. Realmente eres muy inteligente. Así es. Si bien el enemigo es poderoso, movilizar a toda nuestra organización consumiría una enorme cantidad de recursos, continuó Shisui con calma. Esta vez, mi objetivo va más allá de simplemente contrarrestar la amenaza. Tengo la intención de integrarme por completo en el mundo ninja. Las aldeas ninja más pequeñas y las naciones menores deben unirse a nosotros. Solo unificando el mundo ninja podremos consolidar y maximizar todos los recursos disponibles. Shisui hizo una breve pausa, luego su expresión se tornó seria. Sin embargo, estás subestimando a nuestros oponentes. Nos enfrentaremos a 2 usuarios del Rinnegan, así como a usuarios del Mangekyou Sharingan. Además, según mi información, el hombre enmascarado ya ha obtenido la técnica del Edo Tensei de Danzo. Actualmente, numerosos cementerios de clanes en todo el mundo ninja han sido profanados. Esto significa que es muy probable que nos enfrentemos a antiguos compañeros shinobi, quizás incluso a nuestros predecesores y antepasados. Y entre ellos, la mirada de Shisui se agudizó. Uchiha Madara, el llamado Asura del mundo ninja, cuyo nombre una vez estuvo a la par del primero Kage. En cuanto se pronunció el nombre de Madara, el ambiente en la habitación cambió visiblemente. Todos entrecerraron los ojos y a más de uno se le contrajeron los párpados. La reputación de un hombre era como la sombra de un árbol imponente. Los nombres Senju Ashirama y Uchiha Madara representaban la cúspide de la leyenda en el mundo ninja, símbolos de poder absoluto. Incluso las bestias con cola se inclinaban ante ellos. Aquí nadie era ignorante. Todos comprendían lo que les esperaba. El Edo Tensei, un ejército inmortal y ninjas legendarios cuyos nombres quedaron grabados en la historia del mundo ninja. Y sin embargo, jajajajaja. De repente, se oyó una carcajada salvaje. Mi espada ha estado ansiosa por la batalla durante mucho tiempo. Zabuza rió a carcajadas, con una sed asesina desbordante.
Ni siquiera frente a Uchiha Madara mostró temor alguno. Habiendo llegado a este punto, su mentalidad ya no era la misma que antes. Bajo el liderazgo de Naruto, el mundo ninja había cambiado por completo. Lo que habían logrado era algo sin precedentes, algo que ninguna era anterior había conseguido. Zabuza tenía su propio orgullo. Aparte de Shisui, él era el único que había seguido a Naruto desde el principio hasta ahora. Uchiha Madara, ¿eh? Uchiha Yu también rió. Me gustaría ver cuán poderoso es realmente mi antepasado. Aunque su fuerza no era excepcional, aún se atrevía a desenvainar su espada contra enemigos incluso más poderosos. A este anciano también le gustaría poner a prueba el poder de Uchiha Madara. En ese momento, Takuma Genji, el antiguo dios dragón de Konoha, tomó la palabra. Él representaba al cuerpo de artes marciales en esta reunión. Como veterano de la era del tercer Hokage, Takuma sabía mejor que nadie lo aterrador que era realmente Madara. Y sin embargo, el cuerpo de artes marciales que lo respaldaba era su confianza. Quería saber si, uniendo las fuerzas de todos, podrían desafiar realmente a Uchiha Madara y enfrentarse directamente al legendario Rinnegan. Al ver esto, Shisui sonrió. Esta era la organización que habían construido. Ya que todos están tan seguros de sí mismos, dijo Shisui con calma, entonces convocaremos una conferencia mundial ninja. Y oficialmente, declaramos la guerra al hombre enmascarado. NNNNNNN próximos capítulos. Del 306 al 310.